Pensó que podría ocultar su escapada de amigas, pero las cámaras del hotel revelaron la verdad. Rompí el compromiso y envié cada prueba directo a su familia. Me llamo Laurent, tengo 31 años y soy ingeniero aeroespacial en una empresa contratista de defensa. Estuve con Clara durante 4 años y llevábamos 8 meses comprometidos, aunque ahora eso ya no importa. Ella tiene 29, trabaja en ventas farmacéuticas, gana bien, y hasta hace poco, creí que era la mujer con la que pasaría mi vida. Teníamos la boda programada para la primavera siguiente, depósitos pagados, vestido comprado, todo planeado. Hace 3 semanas, Clara me dijo que se iría de viaje con sus amigas de la universidad, Sophie, Amélie e Isabelle. Las conocía a todas, había estado en sus bodas, en cenas y reuniones. Nada parecía fuera de lo común, pues cada año hacían algo parecido. Sin embargo, esta vez algo no cuadraba. La primera señal fue cuando le pregunté en qué hotel se alojarían. Se mostró evasiva y me contestó que Sophie se encargaba de todo. Acepté su explicación, aunque no me convenció. Después, le mencioné la idea de enviarle flores a la habitación como sorpresa. Su reacción fue inmediata: no, no lo hagas. Seguramente estaremos fuera casi todo el tiempo. Aquello me sonó a excusa. El segundo indicio fue su comportamiento con el teléfono. Siempre había sido dependiente de él, pero en esos días lo llevaba incluso al baño, lo dejaba boca abajo y la sorprendí borrando mensajes. Cuando le pregunté con quién hablaba a medianoche, respondió que eran asuntos de trabajo. El tercer detalle apareció cuando vi lo que estaba empacando, lencería de diseñador que nunca había visto antes, fácil más de $500 en encaje y seda. Ella se rió y me dijo que con las chicas harían un juego de confianza, vistiéndose y tomándose fotos. No me convenció. El día de su partida, la llevé al aeropuerto, la besé, le deseé diversión, y cuando la vi cruzar las puertas, me quedé sentado en mi coche 20 minutos con la sensación de haber tragado vidrio molido. Tengo un instinto que nunca me falla, tanto en mi trabajo como en la vida. En mi profesión, si algo no encaja en un diseño, investigo hasta encontrar el error. Decidí aplicar esa misma lógica. Llegué a casa e hice algo que no me enorgullece, pero tampoco lamento: accedí a su portátil. Ella tenía las contraseñas guardadas, pensando que yo no sabría cómo entrar. Lo primero que encontré fueron los estados de cuenta de su tarjeta. El supuesto paquete grupal que Sophie había organizado estaba cargado en la tarjeta personal de Clara, una suite en el Fontainebleau de Miami, $1.800 por noche, 3 noches. Seguí buscando y hallé el correo de confirmación: una suite, una sola persona. Ninguna mención de amigas. Podría haberla llamado y confrontado, pero sabía cómo acabaría: con mentiras, manipulación y quizá acusaciones contra mí por revisar sus cosas. Si iba a hacerlo, tenía que ser de manera contundente. Recordé que tenía un contacto en Miami, François, un excompañero de la Fuerza Aérea que ahora trabaja en seguridad privada en hoteles de lujo. Le expliqué la situación. Me dijo que no podía darme acceso directo a los registros porque arriesgaba su empleo, pero conocía a alguien en el Fontainebleau dispuesto a ayudar por el precio adecuado. $2.000. Los pagué sin dudarlo. Gracias a eso obtuve acceso a las cámaras de seguridad de su piso. Cada centavo valió la pena. La primera noche, Clara entró sola a su habitación a las 11:47 de la noche. A las 12:23 de la noche, un hombre joven, de unos 25 años y físico de gimnasio, entró tras ella. Salió a las 3:15 de la madrugada. La segunda noche fue aún peor: 2 hombres diferentes llegaron con 1 hora de diferencia, a las 10:30 de la noche y a las 11:45 de la noche, y se marcharon juntos alrededor de las 2 de la mañana. La tercera noche, las imágenes mostraban a Clara prácticamente arrastrando a otro hombre hacia su suite. Ese sí se quedó hasta la mañana siguiente. El contacto de François me envió capturas nítidas y clips de vídeo donde su rostro era perfectamente visible, con la fecha, hora y el logo del hotel. Pruebas imposibles de refutar. Mientras ella me escribía mensajes diciendo lo cansada que estaba de tanto comprar y tomar el sol, yo estaba cancelando cada detalle de la boda. El lugar del evento, cancelado, $5.000 de depósito perdidos. El catering, cancelado, 3.000 más. Fotógrafo, DJ, florista, todos fuera. En total, $11.000 en depósitos tirados a la basura, pero fue el dinero mejor invertido de mi vida. Faltaba lo más difícil: sus padres, Jean-Pierre y Monique. Gente respetable, religiosa, convencida de que su hija era intachable. Habían pagado la mitad de la boda. Merecían saber la verdad. Creé una cuenta de correo nueva, adjunté las pruebas y escribí un mensaje breve. Su hija no es quien ustedes creen. Esto corresponde a su viaje de esta semana. Siento que tengan que enterarse de esta manera. Lo envié a ellos, a Sophie,
que descubrí ni siquiera estaba en Miami porque subía historias a Instagram desde su apartamento, y a varios amigos en común que tenían que entender por qué la boda se cancelaba. 3 días después, el caos explotó antes incluso de que el avión de Clara aterrizara. Jean-Pierre me llamó llorando desconsolado, repitiendo que aquello no podía ser cierto, que debía haber una explicación. Le pedí que mirara las fechas y la cara de su hija. No había engaño alguno. Monique, en cambio, reaccionó con furia, me gritó que había falsificado los vídeos para destruir a su hija por envidia. Me mantuve sereno y le dije que contratara un perito forense si quería, el material resistiría cualquier análisis. Lo más impactante fue la llamada de Sofía 1 hora antes de que Clara aterrizara. Me confesó que aquel supuesto viaje anual con amigas había sido, desde hacía años, la pantalla perfecta de Clara para esconder su verdadera vida. No era la primera vez que ocurría algo así. Sofía lo había sospechado desde hacía años, aunque nunca tuvo pruebas sólidas para confirmarlo. Ella misma me confesó que había dejado de unirse a los viajes hacía 2 años porque no soportaba más las mentiras y las actitudes raras que veía. Una tarde, con voz quebrada, me dijo, Laurent, quise contártelo muchas veces, pero sin pruebas no me atrevía. Además, Clara ha sido mi amiga desde la secundaria y me costaba traicionarla. Perdóname. Le pregunté cuántas veces creía que esto había pasado. Sofía, visiblemente incómoda, me respondió que tenía conocimiento de al menos 3 ocasiones, pero que muy probablemente habían sido más. Esa revelación me dejó helado, aunque no podía darme el lujo de demostrarlo. Mientras procesaba lo que me acababa de decir, recibía mensajes de Clara como si nada pasara, ya rumbo al aeropuerto. Te extraño mucho. No veo la hora de verte. Yo respondía como si todo estuviera en orden, cuidando cada palabra para no despertar sospechas. Incluso le mandé un emoji de corazón para que pensara que seguía siendo el hombre enamorado y confiado que ella creía manipular. Sabía perfectamente a qué hora llegaría su vuelo. A las 4:35 me escribió confirmando que había aterrizado. Lo que desconocía era que Jean-Pierre y Monique, sus propios padres, estaban esperándola en la zona de equipaje. Después me contaron cómo se desarrolló aquella confrontación. Fue un espectáculo devastador. Clara intentó, una a una, todas las excusas posibles, como si siguiera un guión aprendido de memoria. Primero negó todo, eso no pasó. Luego trató de desacreditar la evidencia, ese vídeo es falso. Después minimizó la gravedad, y si pasó, no fue para tanto, éramos solo amigos. Siguió relativizando, no es tan grave, muchas parejas tienen acuerdos. Cuando vio que no funcionaba, buscó culpar a otros, no fue mi culpa, estaba borracha. Luego trató de restarle importancia, no significó nada. Finalmente, el golpe bajó, y sí significó, te lo merecías, porque Laurent era distante emocionalmente. Esa última frase fue la que más me dolió y al mismo tiempo la que más me indignó. ¿Distante emocionalmente? Yo estaba planeando un futuro juntos, soñando con una vida estable y una familia, mientras ella se entregaba a desconocidos en fiestas de Miami. Esa contradicción me ardía en la mente como una herida abierta. Esa misma noche comenzó su desesperación. Me llamó 47 veces. Ni una sola respondí. A cambio, recibí cerca de 200 mensajes en los que pasó por todas las fases, súplica, enojo, manipulación y amenazas. En un momento me rogaba con frases como, por favor, déjame explicarte. Minutos después me insultaba, eres un tonto vengativo. Y en el extremo más oscuro, me amenazaba con su propia vida, si no contestas, me voy a quitar la vida. Yo guardé todo. Cada mensaje, cada amenaza. Hice capturas de pantalla y las envié tanto a mis padres como a los suyos. Quería asegurarme de que si llegaba a cometer alguna locura, no me responsabilizaran a mí. Para la tarde de ese mismo día, la noticia ya había estallado en nuestro círculo social. Amigos, conocidos, colegas, todos hablaban del vídeo. Me contaron que su teléfono no paraba de sonar, que los mensajes de juicio, reproche o burla le llegaban uno tras otro. A las 10 de la noche apareció en mi puerta. Golpeaba con fuerza y gritaba, Laurent, sé que estás ahí. Habla conmigo. Te juro que no es lo que parece. Yo permanecí en silencio. El escándalo fue tan grande que uno de mis vecinos la amenazó con llamar a la policía si no se marchaba. Al cabo de 1 hora, exhausta, terminó yéndose. Al día siguiente recibí una llamada inesperada desde su trabajo. Había listado mi número como contacto de emergencia. No se había presentado a una reunión crucial con un cliente y querían saber qué pasaba. Mi respuesta fue calculada, breve y profesional, está atravesando algunos problemas personales. Les sugiero que busquen a alguien que cubra sus cuentas por unas semanas. No dije más, pero dejé suficiente entre línea para que entendieran que algo serio estaba ocurriendo. 5 días más tarde, publiqué una segunda actualización.
Lo que presencié en esos días fue como ver un castillo de naipes derrumbarse. Clara había intentado todo. Contrató un abogado que me envió una carta exigiéndome dejar de difundir material de venganza. Mi abogado, a quien contacté inmediatamente, respondió con un documento impecable. Las imágenes provenían de un pasillo público de hotel, no constituían ese tipo de contenido, y además yo jamás había compartido nada. Todo provenía de una fuente anónima imposible de rastrear. Al ver que no lograba nada, recurrió a lo que yo llamo sus monos voladores, familiares y personas cercanas que intentaron presionarme. Celine, su hermana, me llamó con tono de reproche: «Estás arruinando la vida de Clara por un error». Le pregunté directamente si había visto el vídeo. Dijo que sí. Entonces le pedí que contara cuántos errores veía en esas grabaciones. No supo qué responder. Colgó de inmediato. Su madre, Monique, también intentó maniobrar. Primero negó la evidencia, luego pasó a implorarme que actuara como el adulto responsable y detuviera la difusión del material. Le respondí con calma que yo nunca lo había compartido, y que quienes lo hicieron seguramente tuvieron sus razones. Intentó negociar ofreciéndome devolverme el dinero de los depósitos de la boda. Le contesté que no quería absolutamente nada de su familia. Y entonces ocurrió lo que terminó de sepultar la vida profesional de Clara. Su trabajo en ventas farmacéuticas incluía una cláusula de moralidad muy clara: los empleados debían ser reflejo de los valores de la empresa dentro y fuera de horario. Un día, su gerente regional recibió una denuncia anónima detallando el comportamiento de una de sus representantes durante el viaje a Miami. Resultado: suspensión inmediata y licencia administrativa. En ese rubro, esa medida es prácticamente una sentencia de muerte laboral. Aunque no la despidan formalmente, ningún competidor contratará a alguien con ese historial. Mi hermano Olivier estuvo conmigo en todo momento. La otra noche llegó con pizza y cerveza, buscando distraerme un poco. Durante la charla, le confesé algo que me había estado carcomiendo por dentro: no dejo de pensar en todas las veces que me llamó paranoico. Cada vez que sentía que algo no encajaba, ella me hacía sentir como un celoso inseguro. Olivier me miró serio y me dijo: «Eso es gaslighting puro, hermano. Manipular a la víctima hasta que dude de su propia intuición». Y tenía toda la razón. Por años, Clara me hizo creer que el problema era yo, cuando en realidad ella era la que estaba hundiendo todo. Ahora, al verla caer con el peso de sus propias decisiones, entendí que la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque algunos intenten ocultarla tras excusas baratas. Mirando hacia atrás, entiendo que las señales siempre estuvieron ahí, aunque yo me empeñaba en justificarlas. Había comportamientos que me incomodaban, pero prefería hacerme el ciego. Recuerdo, por ejemplo, la manera en que ella protegía su teléfono como si escondiera un secreto, mientras me exigía mi acceso total al mío. También estaban esas supuestas conferencias de trabajo que, por casualidad, siempre eran en ciudades como Las Vegas o Miami. A eso se sumaba un repentino entusiasmo por el gimnasio y la compra de lencería cara, un cambio que apareció de la nada hace aproximadamente un año. Y cómo olvidar las discusiones que provocaba justo antes de cada viaje, como si necesitara pelear conmigo para tener una excusa que justificara lo que estaba a punto de hacer. Con el tiempo, descubrí que ese viaje a Miami no era lo más grave. Un compañero suyo, alguien con quien trabajaba, se acercó a mí de manera privada. Sus palabras me dejaron helado. Resulta que esas conferencias farmacéuticas eran una fachada. En realidad, llevaba años acostándose con médicos y otros representantes del sector. Al parecer, era un secreto a voces dentro de su industria. Según él, muchos creían que yo estaba al tanto y que incluso lo aceptaba como parte de un supuesto acuerdo entre nosotros. Imagínate mi sorpresa al escuchar que la mujer con la que pensaba casarme andaba diciendo que teníamos una relación abierta, mientras yo estaba en casa organizando hasta el último detalle del plan de mesas para la boda. La verdad golpeó con fuerza: la mujer que creí conocer nunca existió. Clara había interpretado un papel, construyendo un personaje para mí y para todos. La auténtica Clara era capaz de mirarme a los ojos, decirme que me amaba y, al mismo tiempo, salir a buscar desconocidos solo por la emoción de la aventura. Sin embargo, con el tiempo dejé de sentir rabia y empecé a sentir algo inesperado: gratitud. Sí, y gratitud. Porque descubrí todo antes del matrimonio. Porque aprendí a escuchar mis instintos. Y porque, gracias a mis recursos y contactos, conseguí pruebas sólidas. Sin esas grabaciones, estoy convencido de que me habría manipulado hasta hacerme creer que yo estaba perdiendo la cabeza. Habríamos terminado casados, y en el inevitable divorcio se habría quedado con la mitad de lo que me pertenece, mientras seguía engañándome sin pudor. En cambio, ahora enfrenta las consecuencias de sus actos, probablemente por primera vez en su vida. 4 días después de mi última actualización, todo dio un giro inesperado. Clara apareció en mi trabajo.
Llegó con un vestido que yo mismo le había regalado por su cumpleaños, maquillada como si nada hubiera pasado, fingiendo ser la víctima. Se presentó en la recepción, y la seguridad tuvo que detenerla porque montó un escándalo. Lloraba, gritaba, insistía en que yo había arruinado su vida por un malentendido y pedía apenas 5 minutos para explicarse. El alboroto fue tal que mi jefe tuvo que intervenir. Él, un exmarine de carácter férreo y cero tolerancia para los dramas, solo necesitó un vistazo para ordenar a seguridad que la escoltara fuera del edificio. Luego me llamó a su oficina y me dijo con tono firme: no necesito saber los detalles, Laurent. Pero si este tipo de problemas vuelve a afectar tu rendimiento o altera el ambiente laboral, tendremos una conversación muy distinta. Acepté su postura. Me disculpé, aseguré que no volvería a repetirse, y en mi hora de almuerzo, fui a la comisaría a poner una denuncia por acoso. Esa misma noche, sin embargo, recibí una llamada que cambiaría todo. Jean-Pierre, su padre, me marcó con la voz quebrada. Había contratado a un investigador privado para indagar en las actividades de su hija, no solo en Miami, sino desde hacía años. Lo que descubrió superó cualquier sospecha que pudiéramos tener. Laurent, ella ha llevado una doble vida desde antes de conocerte, me dijo, con un tono apagado. Me explicó que habían aparecido tarjetas de crédito ocultas, todas reventadas hasta el límite. Que financiaba esos viajes con deudas impagables. Y lo peor, el investigador encontró perfiles en páginas de escorts donde ella se anunciaba. Tuve que sentarme. No se trataba solo de infidelidad, sino de que se estaba vendiendo. Los hombres de Miami probablemente le habían pagado. De repente, todo encajaba: su gusto por lo caro sin justificación aparente, los bolsos y zapatos de diseñador, el dinero en efectivo que siempre tenía a pesar de vivir endeudada. Jean-Pierre me envió el informe preliminar. Allí estaba Clara, en varios sitios de Sugar Babies, usando nombres falsos pero con fotografías reales. Fotos que yo mismo había tomado, en nuestro aniversario, en aquel viaje a Cabo, me había recortado de las imágenes y las había usado para promocionarse. Las tarifas que cobraba eran indignantes, y las reseñas de sus clientes fueron tan repugnantes que terminé vomitando de asco. No perdí tiempo. Envié todo a mi abogado. Luego, como acto de justicia, sí, quizá también de venganza, remití la información directamente a la oficina de cumplimiento corporativo de su empresa, nada de jefes regionales. En menos de 24 horas fue despedida de inmediato, sin investigación ni suspensión, despido fulminante con causa. Fue ahí cuando Clara realmente perdió el control. Empecé a recibir mensajes uno tras otro. Has destruido todo. Mi carrera se acabó. Tengo $30.000 en deudas que tú no sabías. Mis padres no me dirigen la palabra. Me quedaré en la calle por tu culpa. Ojalá estés feliz sabiendo que arruinaste mi vida entera. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Nunca entendiste la presión que soportaba. Esos hombres no significaban nada. El que de verdad amaba eras tú. Te lo ruego, Laurent, haré lo que quieras. Firmo un acuerdo prenupcial, voy a terapia, te doy todas mis contraseñas. Ganaste. Está bien, ganaste. Solo detente. No me queda nada. Por un instante, casi me conmovió. Casi. Pero enseguida recordé el vídeo en el pasillo del hotel, viéndola reír mientras llevaba a otro hombre a la cama que debía compartir conmigo. No era literalmente nuestra cama, pero sí el lugar en el que tendría que haber estado pensando en nuestro futuro. Olivier vino a visitarme esa noche, preocupado de que yo pudiera ceder. Me miró a los ojos y me dijo: ella no perdió todo porque tú la destruiste. Ella lo perdió porque decidió tirarlo a la basura. No te culpes, Laurent. Solo detuviste el daño antes de que fuera demasiado tarde. Tenía razón. Pero aún había más por descubrir. Sophie volvió a contactarme y me envió capturas de pantalla de un chat grupal en el que Clara conversaba con otras mujeres de su industria. En aquellas conversaciones privadas que descubrí, ellas se reían abiertamente de los hombres que tenían como pareja formal, llamándonos de forma despectiva sus novios civiles. Ese era el término que usaban para diferenciarnos de los clientes a los que acompañaban. Yo era uno de esos civiles, reducido a una broma interna, a un personaje ingenuo en su círculo de confidencias. Mientras intercambiaban experiencias, compartían verdaderos manuales de manipulación, cómo justificar contradicciones, cómo inventar excusas creíbles, cómo fingir cariño y conexión emocional para mantenernos en la ignorancia. Todo estaba calculado para que jamás sospecháramos lo que ocurría tras bambalinas. Entre todo ese material, un mensaje de Clara quedó grabado en mi memoria: el mío está a punto de pedirme matrimonio. Cuando estemos casados, tendré la estabilidad que necesito para ser más selectiva con los clientes. Quizás solo lo haga un par de veces al año por sumas grandes. Nunca se dará cuenta. Leer esas palabras me desgarró. Comprendí que no era su prometido, no era el hombre con el que quería compartir su vida.
Yo era su seguro, su coartada perfecta, su plan de retiro disfrazado de amor. Ella nunca me vio como pareja, me vio como una inversión a futuro. Actualización. Es posible que esta sea mi última actualización. O al menos por un largo tiempo. Siento la necesidad de cortar con todo esto y avanzar. Clara ya no está aquí. No es que haya muerto, pero sí desapareció de mi vida y del Estado. Después de que sus propios padres la desheredaran por completo y de que su carrera en la industria farmacéutica quedara manchada hasta volverse insostenible, se vio obligada a huir. Según Jean-Pierre, lo último que supieron es que se dirigía a Nevada, probablemente Las Vegas, un lugar que refleja a la perfección el tipo de vida que ella había escogido. Antes de marcharse, me envió un último correo. Mi abogado fue claro al aconsejarme que no lo leyera, que no merecía cargar con más veneno. Pero lo abrí. Era un escrito interminable, lleno de justificaciones, excusas y una reinterpretación absurda de los hechos. En esas líneas intentaba convencerme de que yo había tenido la culpa, que mi frialdad emocional la había empujado a esa vida, que estaba obsesionado con mi trabajo, que nunca la había amado realmente sino que amaba la idea de ella. Me acusaba de celos, de control, de asfixiarla. La proyección era casi artística. Sin embargo, en medio de toda esa maraña de culpas desplazadas, hubo una confesión que me atravesó de lleno: llevo haciendo esto desde que tenía 22 años. Mucho antes de conocerte. No sé cómo detenerlo. Ahí estaba la verdad cruda: llevaba 7 años viviendo esa doble vida. Desde la universidad, pasando por otras relaciones, hasta el tiempo completo de nuestra historia juntos. No era algo que naciera de mí ni de nuestra dinámica. Yo había sido simplemente otro nombre en la lista, una víctima más de un engaño que ella misma llevaba tan interiorizado que ya parecía una adicción. Lo más triste es que el desastre no terminó conmigo. Jean-Pierre y Monique, sus padres, entraron en una espiral de resentimiento y terminaron en proceso de divorcio. Nadie habla de esas víctimas colaterales, pero existen. Monique no pudo aceptar en lo que se había convertido su hija y culpó a Jean-Pierre por haber contratado a la investigadora privada que destapó todo. Él, por su parte, la responsabilizó de haber encubierto y tolerado durante años el comportamiento de Clara. 33 años de matrimonio se vinieron abajo. No por mí, no por un escándalo aislado, sino por las mentiras acumuladas de su propia hija. Cuando la confianza se quiebra dentro de una familia, el resentimiento se filtra en cada rincón hasta que no queda nada. Un día recibí un sobre de parte de Jean-Pierre. Dentro había un cheque por $15.000. Era su forma de resarcirme, incluía la mitad de los depósitos de la boda y un extra que, según él, debía considerarse compensación por dolor y sufrimiento. Lo devolví. No quiero ni necesito su dinero. Gracias a mi trabajo tengo estabilidad, y prefiero considerar esos depósitos como el costo de una lección aprendida. Muy cara, sí, pero al final, un aprendizaje invaluable. En mi empresa, lejos de reproches, encontré comprensión. Mi jefe me apartó la semana pasada, y en tono confidencial, me dijo: todos tenemos cargas. Tú llevaste la tuya con dignidad y profesionalismo. ¿Estamos bien? Sus palabras me devolvieron una sensación de dignidad que pensé perdida. Además, me asignaron a un proyecto que requerirá viajar durante varios meses. La oportunidad llegó en el momento justo, un cambio de aire, un escape necesario. Lo que todavía me atormenta es la paradoja de haber amado a alguien que nunca existió. Me descubro constantemente recordando que la mujer a la que le propuse matrimonio era solo un personaje, un rol interpretado con maestría por alguien a quien jamás llegué a conocer. Inicié terapia, y mi psicólogo me explicó que lo que vivo es un duelo extraño: estoy de luto por alguien que, en esencia, nunca estuvo vivo. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de haber expuesto todo de esa manera, si siento culpa por arruinar su vida tan a fondo. La respuesta es clara: no. Mis arrepentimientos son otros. Me pesa no haber visto antes las señales, los 4 años de vida desperdiciados, cada te amo pronunciado hacia alguien que se burlaba de mí en chats con otras mujeres dedicadas al mismo oficio. Destruir su fachada no fue un acto de venganza, fue un acto de justicia. Ella eligió cada paso que la llevó a ese desenlace. Yo solo encendí la luz para que todos vieran la verdad. La confianza rota no se recompone. Puedes intentar pegar los pedazos de un jarrón, pero siempre quedarán las grietas. Aunque pudiera perdonarla, y no quiero ni puedo, jamás podría mirarla sin evocar la imagen de esos hombres entrando en aquel hotel. Algunos amigos opinan que fui cruel, que debí apartarme en silencio y dejar que conservara sus secretos, su empleo y el respeto de su familia. Que debí ser el más grande. Pero no. Ser el más grande es lo que hacen las víctimas mientras son manipuladas. Ella apostó a que mi ego no soportaría la humillación pública de un compromiso roto y que yo mantendría sus secretos. Apostó mal. Yo lo destruí todo y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudar. Última actualización.
No planeaba escribir otra actualización, pero sucedió algo que me dio un inesperado sentido de cierre. Me encuentro en Houston por motivos de trabajo desde hace 2 semanas. El proyecto avanza bien, y el cambio de entorno me ayudó a limpiar mi mente. Incluso he tenido un par de citas. No es nada serio todavía, simplemente experimentar que se siente salir con alguien cuando no eres manipulado ni engañado. Y sorprendentemente, es agradable. Ayer recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no atiendo esas llamadas, pero algo me impulsó a contestar. Era un detective del Departamento de Policía de Las Vegas. Me informó que Clara, al ser arrestada, me había dejado como su contacto de emergencia. Los cargos: prostitución y posesión de cocaína. El oficial cumplía con el protocolo, intentando localizar a un familiar cercano. Le aclaré que ya no éramos pareja, que los contactos apropiados eran sus padres, Jean-Pierre y Monique. El detective me dio un número de referencia y estaba por cortar la llamada cuando añadió algo que me dejó paralizado: no es la primera vez que la arrestan aquí y sabías que tenía antecedentes en Nevada. Yo no tenía idea. El investigador privado que Jean-Pierre había contratado había sido minucioso, pero evidentemente no lo suficiente. O tal vez Clara llevaba usando identidades falsas desde mucho antes de lo que imaginábamos. Al colgar, me quedé solo en mi habitación de hotel durante un buen rato. Creí que sentiría algo: alivio, tristeza, incluso compasión. Sin embargo, no sentí nada. Ella ya era una desconocida para mí. Una extraña que casualmente sabía mi segundo nombre y cómo tomo el café. 1 hora después, Jean-Pierre me llamó. Había recibido la misma información del detective. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez sonaba distinto, resignado, no sorprendido. La hemos perdido, Laurent. Nuestra hija ya no existe. Lo siento, Jean-Pierre, le respondí. ¿De verdad lo sientes?, preguntó con un hilo de voz. Pensé en ello y contesté. Sí, lo siento. Porque la persona en la que ambos creíamos nunca existió. Se hizo un silencio pesado. Finalmente, él solo me dijo: cuídate, hijo. Fue la última vez que hablamos, y ambos lo sabíamos. Más tarde, me enteré por redes sociales de que mi mejor amigo de la universidad se había comprometido. 3 años atrás yo habría sido su padrino de boda, pero Clara se había acostado con él en uno de sus viajes de trabajo, apenas 2 años después de que comenzara mi relación con ella. Yo solo lo descubrí cuando todo se vino abajo. Él me buscó para disculparse, asegurando que Clara le había dicho que ya estábamos separados. No lo perdoné. Hay puentes que deben permanecer quemados. Ese episodio me hizo comprender el alcance de la destrucción que una sola persona puede provocar. Clara no solo me engañaba, estaba contaminando todo a su alrededor: amigos que sabían y callaron, otros que participaron y quienes, al descubrir la verdad más tarde, cargaron con la culpa de haber sido parte del engaño indirectamente. Mi terapeuta asegura que avanzo bien, que mi rabia es comprensible pero que no debo permitir que me defina. Y tiene razón. Aunque es difícil no sentir enojo al darte cuenta de lo minuciosamente que alguien puede manipularte. Aún así, he cambiado. Ahora soy menos confiado, pero más observador. Escucho mi instinto sin pedir disculpas. Cuando algo no me suena bien, lo investigo. Ya no otorgo el beneficio de la duda a quien no se lo merece. Algunos dicen que eso me hace cínico, yo digo que me hace más inteligente. En mi equipo de trabajo aquí en Houston hay una compañera brillante, divertida y con un carácter fuerte que no teme señalarme mis errores. Hemos salido a tomar algo un par de veces. No hay nada romántico todavía, pero podría haberlo. La diferencia es que ahora sé qué señales buscar, esos indicios que antes pasaban inadvertidos cuando uno no presta atención. Ella sabe lo suficiente sobre Clara, no todos los detalles, pero lo necesario. Una noche me dijo algo que quedó resonando en mi mente: ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y ella? Que tú puedes mirarte en el espejo. Ella nunca pudo. Por eso necesitaba que otros la miraran. Quizás tenía razón. Tal vez toda la vida de Clara fue una representación elaborada para huir de su vacío interior, los engaños, las mentiras, las dobles vidas. O quizás simplemente era una persona egoísta y narcisista que disfrutaba de engañar a los demás. En cualquier caso, ya no es mi problema. La próxima semana regreso a casa. Estoy buscando apartamento nuevo, no puedo seguir en el lugar que compartíamos. Hay demasiados fantasmas allí. Encontré uno en el centro, más cerca de la oficina y con vista a las montañas. Un verdadero inicio fresco. La boda habría sido en 3 meses, pero en lugar de casarme con alguien inexistente, estaré en Colorado haciendo senderismo con Olivier y otros amigos. Lo llamamos el Tour de Celebración Bala Esquiva. Mucha gente me pregunta si la he perdonado. La respuesta es no, y jamás lo haré. El perdón es para quienes reconocen sus errores y quieren cambiar. Clara no es ninguna de esas cosas.
Incluso en su último correo electrónico seguía interpretando el papel de víctima, reescribiendo la historia para hacerse pasar por la heroína de su propia tragedia. Pero ya no la odio. El odio consume energía y ella no merece nada de mí. Ahora es simplemente una advertencia, un recordatorio de que algunas personas son exactamente lo que muestran ser, aunque no quieras aceptarlo. Solo tienes que abrir los ojos y mirar. Conservo todavía el vídeo del hotel en Miami en mi computadora. No lo he vuelto a abrir desde la primera vez que lo vi, y probablemente nunca lo haga. No lo guardo por rencor, sino como un recordatorio silencioso de hasta dónde llegué y de lo que aprendí. Ya no pienso en Clara como la mujer que arruinó mi vida, sino como la prueba que me obligó a despertar. Sí, me destruyó muchas cosas, pero también me dio la oportunidad de reconstruirme más fuerte, más consciente y con los ojos abiertos. La próxima etapa la veo distinta, un nuevo apartamento, un nuevo círculo de amistades y la certeza de que nunca más permitiré que alguien manipule mi realidad. No se trata de venganza ni de odio. Lo que tengo ahora es claridad. Si alguna vez vuelve a cruzarse en mi camino, no habrá gritos, ni discusiones, ni explicaciones. Solo la indiferencia absoluta. Porque lo peor que le puede pasar a alguien como ella no es que la odien, sino que deje de importar. Y esa es mi verdadera victoria, recuperar mi vida, mis planes y mi paz. Ella seguirá buscando nuevas máscaras y escenarios, pero yo ya no soy parte de esa obra. Yo camino hacia adelante, con cicatrices, sí, pero también con la certeza de que esas marcas son la prueba de que sobreviví.